El día de hoy quiero mostrarles un error común que nos puede pasar al momento de la implantación del zip tie de sindesmosis. Entonces, lo ideal es que el zip tie de sindesmosis nos quede en el peroné, yendo de posterior hacia anterior de la tibia para que salga más o menos en esta zona que sería la cara medial de la tibia. Recordemos que el peroné está más posterior, entonces la perforación debe tener más o menos una inclinación de 30 grados de posterior a anterior. Lo que nos puede pasar es lo siguiente. Entonces hacemos una perforación que no va de posterior a anterior, sino que puede ser una perforación perpendicular y ya vamos a ver lo que nos puede pasar. Esto es algo común. Entonces miremos que ahí pasamos cuatro corticales, estamos bien, creemos que está en una muy buena posición, pero realmente el zip tie estaría posterior. Esto igual nos está saliendo a la cara lateral, a la cara medial, perdón, de los tejidos blandos, ¿cierto? Entonces, esto es algo que nos puede pasar. Entonces, simplemente en este punto haríamos la perforación y ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando cerramos el sistema. Entonces, hacemos la perforación, hacemos la perforación con la broca de 3.2, una broca de 3.2 canulada y está. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el sistema. Entonces, cogemos la aguja, la pasamos a través de la perforación que tenemos hecha. La aguja nos va a salir al lado medial en los tejidos blandos. Hasta ahí todo va muy normal. La pasamos, ¿cierto? Cuando miramos, como acá los tejidos blandos lo van a tener, vamos a ver en un rayos X, vamos a ver como si la placa estuviera medial, ¿cierto? Pero al momento de hacer, tensar el sistema, va a pasar esto. La placa no va a quedar medial, sino que la placa va a quedar posterior. Entonces, en un rayos X vamos a ver que la placa se va a ver como si estuviera metida dentro del hueso. Realmente no está dentro del hueso, está en la cara posterior, no es que se nos haya roto em, la cortical, sino que simplemente la perforación no quedó en la mejor posición. Entonces, cuando yo pase la placa, obviamente como salí con esto a tejidos blandos, yo voy a ver mi placa en esta zona, o sea, como si realmente quedara medial. Listo. Ahí se ve como si quedara medial, pero cuando yo tracciono para cerrarlo, la placa va a venir a quedar eh, a la parte posterior. Y en un rayos X, como estoy viendo solamente dos dimensiones, lo voy a ver como si estuviera dentro del hueso, como si se me hubiera roto la cortical medial. Ese eh, es un error que se puede cometer al momento de realizar la implantación del zip tie de sindesmosis. Ahorita les voy a mostrar un par de rayos X con unos ejemplos de cómo se ve un rayos X cuando la perforación está bien y cómo se ven rayos X cuando la perforación no está en el punto que es. Lo primero que quiero que miremos en esta imagen, pues omitamos que la placa no se nos asentó bien, quedó asentada al revés, pero es importante resaltar que se alcanza a ver todo la sombra de la perforación. Esto quiere decir que es una perforación que va de lateral a medial, es una perforación en una muy buena ubicación. Recordemos que deberíamos hacerla más o menos 30 grados de posterior a anterior para poder que nos quede en una muy buena ubicación. Entonces, así se ve una perforación bien lograda. En esta imagen vemos que la placa está medial.
podríamos pensar que la perforación está en una buena posición, pero miremos que no se alcanza a ver la sombra de la perforación completa. Esto puede ser un predictor de una perforación en una posición no adecuada. Esta es la lateral de la imagen AP que acabamos de ver. Entonces, en esta imagen observamos que la placa se ve como si estuviera metida dentro del hueso, como si la placa hubiera roto la cortical y estuviera metida. Realmente la placa no está metida dentro del hueso, la placa está adosada en la parte posterior. ¿Por qué no sucede esto? Por lo mismo que mostré en el video y es una mala ubicación de la perforación. Entonces, para concluir este video, es muy importante que tengamos en cuenta la inclinación que le vamos a dar al pin inicialmente para poder hacer la perforación y que nos quede de la mejor forma.